Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante para que lo entendáis. Creo que es algo que últimamente ha estado cobrando, bueno, pues bastante importancia en la comunidad de inversores, en Twitter, en todos los lados, y creo que es importante hacer algunos breves comentarios, unas breves pinceladas acerca de la inversión en tierras cultivables. Bien, una de las principales preguntas que nos tenemos que hacer es ¿por qué invertir en agricultura? Bueno, los motivos son fundamentalmente, yo diría, macroeconómicos, es decir, a medida que las tierras de cultivo disponibles para alimentar a la creciente población mundial sigan disminuyendo, sigan cayendo debido al incremento, por ejemplo, de las superficies urbanas, el cambio climático, la desertificación de ciertos territorios templados, las tierras de cultivo se han ido apreciando en valor precisamente por eso. Al fin y al cabo es un problema, un desequilibrio entre oferta y demanda. Hay más demanda, una población mundial creciente, pero la oferta de esas tierras es limitada, incluso cada vez decreciente. De ahí que el valor de los bienes que se producen y por tanto de la tierra, del lugar en el que se producen esos bienes, se vaya cada vez apreciando en el tiempo. Aunque es un tema bastante discutido, es verdad que las consecuencias del cambio climático han impactado de manera negativa en zonas del mundo en alto crecimiento, concretamente en zonas con altas densidades de población, en las que, bueno, pues los recursos son bastante limitados, los recursos naturales en este caso son bastante limitados, hay que alimentar a una población creciente y problemas derivados del exceso de urbanización y de condiciones climáticas adversas, pues hacen que esos lugares no sean especialmente idóneos para que se propicie la inversión en agricultura. De ahí que las tierras cultivables en regiones de clima óptimo, climas templados, como pueden ser los Estados Unidos, por ejemplo, o incluso Europa, se hayan ido revalorizando con el tiempo. Algunos gráficos que creo que son importantes para entender la magnitud del problema, digámoslo así, y de la oportunidad al mismo tiempo de inversión a la que nos enfrentamos, es que si veis en la gráfica, en la primera gráfica, se muestra una estimación hasta el año 2050 de la evolución de la población mundial. Se ve que una pequeña franja de la población, la gente que reside en Europa, América del Norte, Japón, quizá China dentro de poco pueda entrar en esa zona, en esa consideración, es un conjunto de población muy pequeño pero que vive en áreas muy desarrolladas. Y al mismo tiempo áreas que respetan bastante el medio ambiente y que favorecen la inversión en este tipo de cultivos. Sin embargo, la mayor parte de la población mundial habita en regiones menos desarrolladas, como es el caso, por ejemplo, de hasta ahora China, gente que habita en África fundamentalmente, que va a ser uno de los lugares donde la demografía explote, en fin, toda esa serie de lugares acogen o albergan una gran parte de la población que vive en esas regiones poco desarrolladas, ¿no? De ahí que, bueno, pues la presión en esos lugares por conseguir alimento, por conseguir comida, sea muy elevada. Entonces es importante que haya inversión en agricultura para fundamentalmente para conseguir suplir ese desequilibrio que va a haber entre la oferta, que va a ser escasa, evidentemente si se amplía la oferta pues ya no lo será tanto, y la demanda que sí que va a ir muy al alza. Además, como veis, está habiendo problemas de desertificación, problemas relacionados con el cambio climático que están haciendo que la tierra cultivable, el área de tierra cultivable a nivel mundial vaya disminuyendo. Si veis que en el año 1960 era de 1,1 acres per cápita, el año 2000 es de aproximadamente unos 0,64 y se estima que para 2040 sea de unos 0,48. Es una reducción o mayor que un 50% de la tierra cultivable per cápita a nivel mundial, algo que es bastante preocupante, pero que con las mejoras de productividad agraria y la mejor inversión en este tipo de tierras, pues puede que sea suficiente para alimentar a toda la población mundial. Por eso digo que la importancia de estos dos gráficos y comprender estos dos gráficos es capital, debido a que nos estamos enfrentando a una oportunidad de inversión bastante importante que puede actuar como impulsor de nuestras carteras en el largo plazo. Algunos de los motivos para invertir en tierras cultivables pueden ser los siguientes. En general, como sabéis, la tierra es una de las tipos de inversión más antiguos que existen y produce enorme riqueza durante generaciones, ¿vale? Son inversiones atractivas a largo plazo, brindan una importante preservación del capital en tiempos de turbulencia económica, por ejemplo en alta inflación, y tal y como decía, el motivo, digamos, económico que está haciendo que estas tierras crezcan en valor es una población mundial creciente en áreas con bajos niveles de fertilidad, insisto, África y Asia en concreto, zonas de Asia donde hay mucha densidad de población, es difícil abastecer a tanta población en zonas tan concentradas. Y la disminución de la tierra cultivable. Por tanto, estamos ante un problema en el que la oferta, digamos, tiende a caer y la demanda está creciendo. Con lo cual, la oportunidad
según muchas personas, está ahí. En general, desde el punto de vista de rendimiento de las inversiones, son unos tipos de inversiones poco volátiles en relación a los mercados de renta variable. Como veis, los mercados de renta variable tienen, a lo largo de los últimos 15 años, han tenido unas volatilidades cercanas al 18%, eso incluye tanto caídas como subidas, ¿vale? Mientras que los índices agrarios pues han tenido volatilidades evidentemente más elevadas que los bonos, pero cercanas al 8%, mientras que han tenido una descorrelación bastante elevada con, por ejemplo, el SP 500. Sin embargo, sí que han tenido una correlación con el activo, curiosamente con el que más correlación tienen es con el bono. Es una inversión completamente diferente, pero es algo que puede servir en momentos de, por ejemplo, caídas de la renta variable. Esta descorrelación puede hacer que la cartera esté protegida si tenemos inversiones en tierras cultivables. Bien, para ilustrar todo esto que comentaba hasta ahora, os he traído una compañía que yo ya conocía desde hace tiempo y que tenía ganas de comentar un poco, que es Gladstone Land Corporation, ¿vale? Ticker LAND, Land. Básicamente es un REIT agrario con propiedades en Estados Unidos. Lo que se dedica es a poseer tierras cultivables y alquilarlas a familias de agricultores. Es distinto a otro tipo de formas de inversión en agricultura, de real estate agrario, ya que no se basa en el cultivo de alimentos más comoditizados, por así decirlo, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el trigo o la soja, sino que se centran en el cultivo y en el desarrollo de productos frescos con precios menos volátiles, como pueden ser, por ejemplo, los guisantes, las fresas, las frambuesas, los pistachos. Cultivan también almendros y, por ejemplo, también cultivan repollos, entre otras cosas. Ahí podéis ver una serie de imágenes de distintas zonas de cultivo que tienen en Estados Unidos, donde hacen eso, pues cultivo de guisantes, de fresas, de frambuesas, en fin, de todo tipo de productos frescos que tienen una evolución de precio mucho menos volátil que el trigo o la soja. ¿Por qué? Porque el trigo y la soja cotizan en los mercados de futuros, creo que es de Chicago, están sujetos a más volatilidad en ese sentido y, por tanto, las rentabilidades un poco de estos rates pues dependerán un poco de los productos que vendan, ¿no? Entonces, si vendes fundamentalmente productos con un precio muy volátil, quizá tu rentabilidad en ese momento es más volátil en el corto plazo. En el largo plazo seguramente que la tendencia sea alcista, pero en el corto plazo puede que haya vaivenes que hagan que haya oscilaciones de precio, que no es lo que deseamos cuando buscamos algo que genere una fuente de flujos de caja constante. Si analizamos los estados financieros y las presentaciones que nos hace esta compañía, nos hablan de que hay una oportunidad de crecimiento. Nos dicen que actualmente el mercado de posesión de granjas es una industria muy fragmentada en los Estados Unidos y el valor aproximadamente es 2,7 trillones de dólares. El valor de las granjas, el valor de las tierras cultivables en Estados Unidos es de 2,7 trillones de dólares, que eso es aproximadamente 2 veces el Producto Interior Bruto de España, para que os hagáis una idea. Aproximadamente el 62% de los operadores de estas tierras cultivables tiene unos 55 años y la edad media es unos 58 años, ¿vale? Y el 40% de las granjas o de las tierras cultivables están operadas por gente que no es dueña. La mayoría de las granjas, por así decirlo, hay poca posesión institucional y la gran mayoría es propiedad de familias. Entonces lo que hace Gladstone Land es buscar granjas que sean, bueno, yo digo granjas, pero en realidad son tierras cultivables. Tierras cultivables que sean propiedad de una familia, buscan objetivos de adquisiciones entre 2 y 50 tierras, digamos, que oscilen en un valor entre 2 y unos 50 millones de dólares, que es bastante pequeño para las instituciones grandes que controlan grandes franjas de terreno, y ofrecen esto que se conoce como el Sale Leaseback Opportunities, es decir, lo que ellos hacen es comprarles la granja a los dueños a cambio de permitirles seguir cultivándola, pero les pagan un alquiler, ¿vale? Simplemente ese es el contrato con el que firman con los dueños. Esto incluso en muchas ocasiones permite que los intercambios que consiguen sean libres de impuestos, con lo cual eso va directamente a la caja que va destinada, como comentaba, por un lado a remunerar a los accionistas y por otro lado a seguir haciendo adquisiciones de este tipo de propiedades para seguir incrementando el valor del REIT en este caso. Como veis, el crecimiento de beneficios de Gladstone Land ha sido bastante intenso en los últimos años. Los ingresos por alquiler de propiedades de tierra cultivable, en este caso, han crecido bastante, tal y como podéis ver ahí. Y como veis, el cash flow de actividades operativas también ha crecido bastante, es cercano a los 30 millones de euros en el año 2021, pero lo importante en el caso de los REITs es el AFO, que es digamos, es el Fondo de Operaciones Ajustado, traducido al español,
que ha crecido de manera constante, ¿vale? Que es una especie de beneficios normalizados de un rate, por así decirlo. Es algo que, como veis, ha ido creciendo a lo largo del tiempo y eso es un muy buen indicativo de que la empresa pues parece estar bien gestionada y parece estar bien orientada hacia la generación de beneficios en largo plazo y la generación de valor para los accionistas. Es importante también destacar que tienen dos características importantes. La primera es que la tasa de ocupación de las granjas está prácticamente siempre al 100%. Como veis, la media de ocupación es del 99,8% aproximadamente, nunca por debajo del 99,5%. Tienen siempre a las granjas trabajando y tienen siempre a las granjas generando ingresos para ellos. Y además consiguen siempre incrementar los alquileres, digamos, a los granjeros, a la gente que cultiva esas tierras, ¿vale? Sí que es verdad que igual 2021 ha sido un año en el que no han subido demasiado la renta por los problemas que hubo en el año 2020, pero como veis son siempre unos incrementos del alquiler cercanos al 3%, que podríamos decir que están un poco por encima de la inflación que reportan, ¿no?, las estadísticas oficiales de los Estados Unidos. De ahí que permitan siempre ir creciendo por encima de la inflación y por tanto ir acumulando rentabilidades reales en el largo plazo. Actualmente Gladstone Land cotiza con una prima de un 100% respecto de su net asset value, algo excesivo a mi juicio, a pesar de la calidad de los activos que posee. Es verdad que tiene deuda, como todo real estate, toda empresa de real estate, pero la estructura de capital es una especie de suma equiponderada entre equity y deuda, ¿no? Con lo cual está bastante controlado en ese sentido. No obstante, lo que comento, cotiza con una prima del 100% respecto a su net asset value, algo que personalmente no me gusta y creo que hace que la compañía esté demasiado cara. ¿Por qué? Porque los inversores están descontando que este tipo de compañías van a ser muy importantes en el futuro y por eso las están valorando mucho hoy. De ahí que, bueno, pues haya que tener un poco de cuidado a la hora de entrar en estas compañías, ya que pagar una prima de un 100% me parece que es asumir mucho riesgo, al menos en el medio plazo. Actualmente, no obstante, existen otras oportunidades a través de, por ejemplo, ETFs para posicionarse en el sector, aunque la exposición a estos instrumentos implica poseer acciones de compañías con venta de productos más commodities, como comentábamos antes, por ejemplo el trigo o la soja. Algunos ejemplos de compañías pertenecientes a este sector podrían ser, por ejemplo, Farmland Partners, ¿vale? Un rate muy parecido a Gladstone Land, pero con más exposición al trigo, si no recuerdo mal, Bunge Limited o algún ETF ligado al sector agrario. Finalmente, decir que en general la inversión en tierras cultivables suele generar retornos bastante parecidos a la media del mercado, con un nivel de volatilidad más bajo, y decir también que los vientos de cola son importantes en este sector, aunque a mi juicio algunos de los activos más interesantes, como puede ser Gladstone Land, estén bastante sobrevalorados actualmente porque los inversores están descontando que el crecimiento va a ser muy elevado en el futuro y por tanto están dispuestos a pagar una prima más elevada por ellos. Así que si estáis interesados, bueno, pues os recomiendo echar un vistazo a algún ETF agrario que veáis por ahí, investigar esta compañía, investigar otras parecidas, pero en mi opinión actualmente están demasiado sobrevaloradas y hay que ir con cuidado. Además, la situación de guerra que actualmente se vive en Ucrania hace que, por ejemplo, el trigo esté disparado y las acciones de estas compañías pues hayan disparado en bolsa debido a ese problema geopolítico. Así que más bien yo creo que habría que esperar un poco a que se disipe todo este problema, a que acabe todo este problema, para esperar a ver qué decisiones se toman. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que si os ha gustado, pues podéis suscribiros, dejaos un like, suscribiros y activad el botón de notificaciones. Y si eso, ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.